Saludos amigos de Buenas Nuevas. En esta ocasión estamos en una conversación que vamos a tener con la abogada Joan Rodríguez Bebe. Además de abogada, también aspirante al Senado por acumulación por el Proyecto Dignidad. Bienvenida, Rodríguez Bebe. Gracias por la invitación y la oportunidad para poder en esta entrevista. Vamos a hablar un poco sobre lo que son las enmiendas, que es el tema que está ahora en estos días, en este día precisamente, sobre las enmiendas al Código Civil y algunos puntos que han estado en controversia a través de las redes sociales y en los medios. Y quiero empezar, a lo mejor de atrás para adelante, pero como le estaba contando fuera del aire, a este punto, con la información que tenemos, todavía no sabemos si estar a favor o estar en contra, porque ha sido muy poca la información. ¿Cómo usted cree que debemos de evaluar esto? Si es punto por punto, todavía no debemos tomar una decisión de estar a favor o en contra, porque la información es muy vaga. Bueno, no hay duda que es un documento, ¿verdad?, extenso, que no todo el mundo tal vez tenga la oportunidad de leerlo completo para emitir un juicio total, ¿no?, sobre el contenido absoluto del documento. Y por eso es que yo prefiero que discutamos puntualmente algunos de los asuntos que han salido en la palestra y que han generado controversia, ¿no?, por lo menos crítica de algunos sectores, como es el sector de la comunidad LGBTQ+, y también algunos sectores feministas, que han sido, ¿verdad?, los más vocales en presentar y exponer sus críticas o sus objeciones a diferentes puntos o artículos de este código que se propone. Vamos a hablar de las enmiendas y de los puntos controversiales. Empezamos con la limitación de la maternidad subrogada. Sí. Hábleme de este punto. ¿Cuál es el punto de controversia aquí? Sí, pues mira, Ricardo, resulta que hay quienes se oponen al lenguaje actual que limita esta práctica. En el código, según está propuesto actualmente, no se prohíbe la subrogación altruista. ¿Qué es esa subrogación? Que se da como en forma de donación, como de ofrenda entre una parte y la otra, y en el que la madre que gesta el bebé, que lleva el bebé en el vientre, no tiene un vínculo de sangre con la criatura. Ese tipo de maternidad subrogada, que usualmente es la que se da entre, por ejemplo, una madre y una hija, o entre unas hermanas, o entre unas amigas, por amor, por amistad, ese tipo de maternidad subrogada no está prohibida en el código. El código guarda silencio sobre ese mismo tipo de maternidad subrogada altruista en el caso donde la madre que gesta el bebé sí tiene un vínculo de sangre con el bebé. Sobre eso el código no dice nada y guarda silencio, y en mi opinión que es, ¿verdad?, pues entonces que es impreciso, deja un lenguaje pues vago. Por otra parte, lo que sí prohíbe el código es que se utilice el cuerpo como un objeto de la contratación privada. En otras palabras, lo que está prohibiendo es la subrogación como una actividad económica. Es decir, que yo le pague a otra mujer para que cargue y geste el bebé, que una vez nazca me lo van a dar. O sea, que lo que se está prohibiendo es que se pueda hacer un tipo de negocio, de intercambio comercial, para precisamente que una madre geste un niño que luego se lo va a dar a otra. Eso es lo que se está prohibiendo, la actividad comercial de la maternidad subrogada. ¿Qué es lo que pasa, Ricardo? ¿Eso fue lo que hizo Ricky Martin con los hijos? ¿Qué? ¿Perdón? Eso fue lo que hizo Ricky Martin con los hijos, que compró del vientre de una mujer. Exacto. Eso sería lo que se prohibiría en Puerto Rico, porque es un tipo de relación comercial, ¿verdad?, entre una parte y la otra. ¿Y se puede considerar algún tipo de explotación hacia la mujer? Bueno, ese es uno de los argumentos de los detractores de esta postura. Precisamente, esto es un tema que genera mucha controversia porque, por un lado, tenemos a las personas que plantean que no se debe limitar
porque es la forma o es un método a través del cual personas que no pueden tener hijos de forma natural podrían tener hijos. Y por lo tanto, el limitar esta práctica atentaría contra su deseo de ser padres, ¿no? Madre o padre. Pues, ¿qué pasa? Que los que creen que sí, que se debe limitar y que debe permanecer el lenguaje como está en el código propuesto, haya deseos que son nobles, como el deseo de querer tener hijos, que es un deseo bueno. No todos los deseos buenos se deben traducir en derechos porque podrían acarrear consecuencias que la sociedad quiere evitar. Y precisamente uno de los puntos muy fuertes, regular o prohibir la maternidad subrogada, es precisamente que la subrogada vinculado a la explotación de las mujeres, sobre todo a mujeres en posiciones económicas y socialmente desaventajadas. Y por eso es que hay diferentes países en el mundo, como Alemania, Francia, España, entre otros, que prohíben esta práctica precisamente para proteger a la mujer. O sea que la razón de limitarla o prohibirla está dirigida, enfocada a proteger a que la mujer no sea explotada. Y fíjense que es bien interesante porque alguien podría comentar que en Puerto Rico no tenemos ese riesgo de que las mujeres sean explotadas y que típicamente es una práctica que se da entre familiares o amistades. Pero la realidad es que basta con que exploten a una. Nosotros no queremos que exploten a ningún ser humano, ¿no? O sea, que no es un asunto de cantidades. Y por otro lado, en Puerto Rico es un país donde cada vez más la tasa de pobreza aumenta, los índices de pobreza aumentan y cada vez son más personas las que se encuentran en pobreza o pobreza extrema. Y sabemos que las mujeres con hijos usualmente están son la mayoría dentro de esas categorías de pobreza. Lo que quiero decir con esto es que decir que en Puerto Rico esa explotación no ocurriría es altamente especulativo y no se fundamenta realmente en evidencia concreta, ¿no? Y bueno, dicho eso, Ricardo, quiero también añadir que por otra parte, uno de los argumentos u otro de los argumentos por los cuales hay personas que creen que se debe limitar y regular o prohibir la práctica de los vientres de alquiler es porque piensan o argumentan que atenta contra la dignidad de la persona. Y tal vez alguien se pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que se atente contra la dignidad de una persona que simplemente por una obra de amor, por un acto de entrega, quiere prestar su cuerpo? ¿Verdad? ¿Cómo esto se puede entender así? ¿Por qué está atentando contra la dignidad de la persona? Pues bueno, eso es un planteamiento, ¿no? Y es una forma de pensar que es razonable. Lo que pasa es que también hay quienes arguyen o plantean que aunque el fin en sí mismo de querer tener un hijo o el fin en sí mismo de querer ofrecerse a otra persona para que pueda tener un hijo, no impide, no excluye que se atente contra la dignidad humana. ¿Por qué? Porque al tratar a la persona, a la mujer en este caso, como una mula de carga o como una máquina que gesta un bebé, es tratar a la persona, a la mujer, como una cosa, ¿no? Y a la misma vez tratar al hijo, es decir, al niño que va en el vientre, como una cosa que tú puedes regalar o como una cosa que tú puedes vender, también es cosificar al ser humano. Así que lo que quiero decir con esto es que aunque la intención sea buena, eso no quiere decir que no se deja de ver y utilizar a la persona como una cosa. Bueno, y ahora vamos a hablar del punto número 2, cambio de sexo en el acta de nacimiento. ¿Cuáles son los puntos aquí controversiales? Pues mira, Ricardo, sobre ese punto, la crítica que ha recibido el Código Civil por parte de los sectores de la comunidad LGBTQ+, se han enfocado en la manera en que se permite hacer ese cambio. Y fíjate que digo manera, porque el código permite hacer el cambio, o sea que no es que se prohíba que una persona pueda cambiar su sexo en el certificado de nacimiento. De hecho, así está decidido jurisprudencialmente que se puede hacer. Sino que el código lo que establece es la manera como se puede hacer. ¿Y qué es lo que dispone? Pues dispone
que ese cambio de sexo se tiene que hacer como una nota al margen del documento. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que no se puede borrar o sustituir histórico del sexo con el que la persona nació, sino que hay que dejar esa información tal como aconteció en el momento del nacimiento y añadir entonces como una nota aparte el sexo con el que la persona se autopercibe, para que quede registrado los dos hechos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que hay miembros, ¿verdad?, de esta comunidad que entienden que esto no debería ser así y que por el contrario se debería de poder eliminar absolutamente el dato histórico del sexo biológico. Y bueno, ante estos argumentos de estos sectores, o de algunas personas, porque no todas las personas de la comunidad tampoco piensan igual. Así que ante los que han estado expresándose públicamente para que se pueda eliminar por completo el dato histórico del sexo biológico, yo creo que nos deberíamos de preguntar cuál es la naturaleza, es decir, cuál es la razón de ser del acta de nacimiento, para qué existe este documento. Y cuando contestamos esta pregunta, la respuesta inequívoca es que es un documento que existe para consignar, es decir, para hacer constar el dato histórico del nacimiento de una persona, entre lo que se incluye, por ejemplo, la fecha, el lugar y además el sexo biológico. Por lo tanto, si se permite eliminar por completo ese dato histórico, realmente estaríamos anulando la razón de ser de este documento oficial. Por lo tanto, a mí me parece que una forma de conciliar, es decir, un punto medio para tú poder conciliar el interés que pueden tener algunos sectores de cambiar esa información en la partida de sexo, precisamente porque debido a su autopercepción, sus rasgos físicos, su forma, su apariencia física no concuerde con el sexo biológico o con el genital con el que nacieron, porque se visten, ¿verdad?, con una apariencia que no concuerda con ese sexo, o porque pasan por un proceso de reasignación de sexo a través de un quirófano, etcétera. Estamos aquí hablando de las personas trans. Pues en esos casos uno puede entender que estas personas van a sufrir diferentes tipos de dificultades a la hora de hacer diferentes tipos de gestiones, porque precisamente su apariencia física no concuerda con la información que está en el documento. Y esto puede traerle complicaciones. Pues precisamente para evitar que estas personas tengan que pasar por esas complicaciones, yo entiendo que un punto razonable es lo que está ahora mismo establecido en el código, que es que se pueda hacer ese cambio de sexo para que desde un punto de vista práctico esta dificultosa, pero por otro lado también dejar constancia del dato histórico del sexo biológico para que ese documento preserve su razón de ser. Entonces lo que estás hablando, también hay que velar, sí, más allá de lo que la persona quiera, sino velar ese propósito de lo que es el certificado de nacimiento, que es llevar ese registro histórico de sus padres, del lugar de nacimiento, del sexo biológico, aunque la persona después en esa trayectoria histórica se sienta que es otro sexo, pues entonces poder tener toda la información ahí para beneficio de todos. Correcto, correcto lo que estás señalando. Además que también hay quienes plantean, ¿no?, que el permitir eliminar por completo el dato histórico del sexo biológico para que solamente quede plasmado el sexo con el que la persona se autopercibe o la identidad de género con el que la persona se autopercibe, que el término que usaría la perspectiva de género, pues y entonces en esos casos, si eso se permitiese así, también hay quienes plantean que el Estado estaría, por decirlo de esta manera, por debajo de la mesa, imponiendo una visión ideológica de la sexualidad
que plantea que no hay tal cosa como sexos definidos al momento de nacer, sino que lo que existen son seres humanos con una sexualidad neutra, en términos, ¿verdad? Y por lo tanto, estos son los más o menos los planteamientos ideológicos de la perspectiva de género, ¿no? Que establecen que los seres humanos no nacen ni hombre ni mujer, sino que cada cual a lo largo de su vida escoge, ¿no? Decide con qué identidad de género se identifica y que por lo tanto somos sexualmente neutros al momento del nacimiento. Así que también para algunas personas esto podría ser una manera de, pues, ¿verdad?, entrar por la cocina la ideología de género a través de este tipo de formalidades. Esas otras. Exacto. Que, ¿verdad? ¿Por qué no se debe de borrar por completo del hecho histórico? Porque también puede venir con una agenda ideológica de los que quieren que en efecto sí se elimine por completo. A mí me parece personalmente que es razonable, ¿no? El asunto o como está consignado ahora mismo de que se permite el cambio, pero dejando constancia tanto de el dato histórico del sexo biológico como el sexo con el que la persona se autopercibe. Yo creo que eso. Sí, no, y que entonces si el gobierno adopta esa ideología, la realidad es que es la gran minoría quien cree que las personas nacen neutros. Es una gran minoría. Claro, se puede ver a sí mismo como se podría ver de esa manera, como una manera de imponer unas concepciones ideológicas a través del poder del Estado. Y obviamente cualquier tipo de imposición, sea religiosa o sea ideológica, pues debe ser rechazada. Otro punto, fíjate, sobre el que no hemos conversado y que tiene que ver con este tema, es que también es importante que haya un récord, ¿no?, del sexo biológico de la persona. Primero, para proteger a la propia persona en situaciones incluso de salud, porque uno nunca sabe, ¿no?, cuándo es necesario verificar el dato histórico del sexo de la persona para que sea atendido, por ejemplo, ¿verdad?, por mencionar un ejemplo, para que sea atendido correctamente por un especialista en médico. No es lo mismo atender a una mujer que a un hombre que viene a una sala de emergencia con, por ejemplo, un dolor de pecho. O sea, hay que saber, y, ¿verdad?, ese dato histórico del sexo. Sí, los órganos que tiene. Una condición y es necesario verificar esa información, pues ese tipo de ejemplos, ¿no? Pues ese dato es importante. Además, que otro tema que no se discute con frecuencia, pero que es relevante en cuanto a este asunto, es que también hay que proteger los intereses de terceros. Porque, por ejemplo, hay que proteger que un tercero sea llevado a un consentimiento doloso en una relación. Y yo creo que todos los seres humanos que deciden estar en una relación de pareja deben hacerlo de forma libre. Y si a la persona se le oculta la verdadera identidad sexual natural y biológica de una persona, pues eso también es un elemento a considerar a la hora de también plasmar por qué es importante que ese dato histórico quede consignado y no se borre, ¿verdad?, de forma absoluta, es decir, que no se sustituya de forma absoluta. Muy bien, me parece bien. Punto número 3, ampliación de derechos al nasciturus. Y antes de que me conteste, quiero hacerle esta pregunta también. Yo tengo entendido el nasciturus habla cuando el bebé todavía no ha nacido. En esto, el senador Villafañe incluyó una enmienda que dice que los derechos que se deben reconocer al nasciturus están supeditados a que nazca con vida. Entonces, ahí no entiendo, porque para mí cuando hablan nasciturus está hablando de no nacido todavía, pero él habla de que entonces los derechos están supeditados a que el niño nazca con vida. Explíqueme eso. Sí, precisamente lo que permite esa disposición es que al niño que está por nacer, ¿no?, a esa criatura que está por nacer, se le reconozcan derechos desde que está en el vientre. Pero son derechos a los que tendría, sobre los que podría tener, ¿verdad?, sobre los que podría gozar una vez nazca. Ok. Exacto. Una vez nazca, ¿verdad?, se le reconocerían unos derechos adquiridos desde el vientre. Y voy a ponerlo con un ejemplo. Por ejemplo, si hay una madre
sufre un accidente y esa criatura sufre un daño producto de ese accidente y sufre un daño desde que está en el vientre, ¿verdad? Pues al nacer, ese niño podría entonces tener una causa de acción por el daño que se le ocasionó mientras estuvo en el vientre. ¿Ok? Por lo tanto, esta enmienda lo que busca es darle más derechos al niño que está en el vientre para que una vez nazca los pueda reclamar. Ahora mismo se reconocen derechos sucesorios a los niños que están en el vientre. Ya desde el vientre se reconocen esos derechos. Lo que se está buscando ahora es ampliar la gama de derechos que podría reclamar, ¿verdad?, un niño al nacer. Es ampliar esa gama de derechos, ¿verdad?, en aquellos aspectos que le sean favorables. Pero es bien importante precisar que en el código, como bien señalaste, el senador Villafañez puso en un lenguaje clarísimo que el que se reconozcan esos derechos a los nasciturus, al niño que está por nacer, de ninguna manera puede afectar o impedir el ejercicio de la práctica del aborto. Por lo tanto, esto es una medida, esto es una disposición que está dirigida a los padres que deciden tener sus hijos y los quieren proteger. Y a mí me llama mucho la atención que haya sectores que se opongan a esta medida argumentando que se podría interpretar y afectar su derecho o el llamado derecho, ¿verdad?, a decidir sobre la terminación de un embarazo, cuando a mí me parece que el lenguaje es clarísimo de que no se entromete con la decisión de la mujer que quiera terminar un embarazo. Y yo creo que, y esta es mi posición, que las mismas personas que defienden que las mujeres puedan terminar un embarazo son las mismas personas que deberían defender que las madres y los padres que deciden continuar con un embarazo y llevarlo a feliz término tengan como posibilidad, ¿verdad?, y como corolario de esa decisión, puedan ofrecerle mayores protecciones a sus hijos, porque también hay que respetar, ¿no?, la decisión de los padres que deciden tener un hijo. Así que yo creo que si se trata de un asunto de respetar decisiones, pues que se respete la decisión de terminar un embarazo, deberían también de abogar porque se respete la decisión de la mujer que quiere tener a sus hijos y que los quiere proteger. Y tendríamos que contestarnos, ¿qué padre o qué madre no quiere ofrecerle a sus hijos la mayor protección posible? Así es. Muy bien, pues ahí ese punto está más claro. Y punto número 4 que queremos hablar hoy, el lenguaje sobre las personas que pueden contraer matrimonio. ¿Cuáles son los cambios que se incluyeron? Pues sí, lo que resulta es que en la definición sobre matrimonio, el lenguaje utilizado para referirse a las partes que contraen nupcias, se utiliza el lenguaje de personas naturales. En vez de decir, se permite, es la relación entre hombre-mujer o entre personas del mismo sexo, pues lo que el lenguaje actual establece que es aquella unión entre personas naturales. Y es obviamente un término bien amplio, bien genérico, ¿verdad? Y por lo tanto, la comunidad y miembros de la comunidad LGBT y además personas que apoyan a este sector, entienden que ese lenguaje se debería de precisar para que no sea un lenguaje tan abstracto, sino que sea un lenguaje más puntual y que debe hacer referencia específica a personas del mismo sexo. ¿Y por qué hacen esto, Ricardo? Pues mire, ellos realmente tienen una preocupación legítima, las personas que creen en el matrimonio entre las personas o la unión entre las personas del mismo sexo, sienten la preocupación de que si en el futuro, ¿no?, si en el futuro el Tribunal Supremo de Estados Unidos revoca su decisión en torno al tema de la regulación de los matrimonios
entre personas o uniones entre personas del mismo sexo, pues que en esos casos, si eso llegase a pasar, pues entonces los estados y los territorios tendrán cual regule este tema, este asunto. ¿Y cuál es la preocupación? De que si en Puerto Rico no queda meridianamente claro el lenguaje de personas del mismo sexo, se podría dar el escenario hipotético, pero tampoco imposible, de que entonces el Tribunal Supremo revoque su decisión y en Puerto Rico se legisle para prohibir este tipo de uniones. Esa es la preocupación de este sector y es una preocupación que es comprensible, ¿no? Si uno se ubica desde su punto de partida, ¿no? Desde su punto de vista. Así que ubicándonos en su lado de la moneda, pues uno entendería por qué ellos quieren que se precise ese lenguaje. Ahora, lo que yo planteo sobre este tema, que a mí me llama mucho la atención, es la contradicción que observo. Y es que, por un lado, a mí me parece curioso y me parece interesante realmente que este sector se oponga a la utilización de este lenguaje cuando es precisamente este lenguaje el lenguaje que es consono con las concepciones ideológicas de la perspectiva de género, ¿no? que plantea y habla sobre la diversidad sexual. Porque si te fijas, precisamente al hablar de personas naturales, es un término tan abarcador que prácticamente cabería todo tipo de diversidad. O sea que uno pensaría que es un lenguaje que es afín a los planteamientos ideológicos, ¿no? Que ellos esbozan y que ellos defienden. Así que llama la atención que en este caso, pues, ellos mismos sean los que se oponen a un lenguaje que ellos promueven. Es lo que quiero decir. Exacto. Claro, uno lo entiende porque uno dice, desde el punto de vista práctico, a ellos no les conviene el lenguaje, pero desde un punto de vista ideológico, es el lenguaje y es el término más consono, ¿verdad?, con sus postulados filosóficos o ideológicos. Así que se da esa contradicción que resulta, ¿verdad?, interesante, y yo creo que les corresponde a ellos ponerse de acuerdo respecto a la utilización de los diversos conceptos ideológicos que ellos defienden. Eso es lo que pienso. También creo que las personas que creen en el binomio natural hombre-mujer, ¿verdad?, pues no deberían, ni siquiera como estrategia discursiva o como estrategia semántica, utilizar conceptos abstractos como una forma, ¿no?, de jugar con el lenguaje para que sea maleable y después acomodarlo a sus propios intereses. Yo creo que hay que ser consecuentes. Y si uno cree que lo que existe es el sexo hombre o mujer, ¿verdad?, hombre y mujer, esos dos sexos, pues entonces el lenguaje del código debería ser preciso y debería entonces hablar, ¿no?, y mismo sexo. No deberían haber excusas para caer en la utilización de lenguajes neutros o lenguajes abstractos, porque eso sería una forma, ¿verdad?, tal vez para algunos, de utilizar el lenguaje a su conveniencia en un futuro, pero sin embargo están utilizando el lenguaje de la propia ideología de género que rechazan. Así que yo en ese sentido creo que hay que ser consecuentes. Bueno, Rodríguez Bebe, ahora tenemos un poco o bastante más claro, ¿verdad?, estos puntos controversiales que se están discutiendo en estos días. Quiero darte las gracias por sacar este tiempo con nosotros y poder hablarnos un poco de estos puntos. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Ahora va a la Cámara, ¿verdad? Y luego a la gobernadora. Vamos a ver si sufre alguna otra enmienda. Lo importante, ¿verdad?, es escuchar puntos diversos y ya cada cual pues llegará a sus propias conclusiones. Seguro que sí. Pues muchas gracias a todos los amigos de Buenas Nuevas y nos vemos en una próxima entrevista.